Vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti otra vez, porque solo tu palabra puede iluminar nuestros corazones, transformar nuestras vidas. Señor, nos presentamos ante tu palabra. Señor, ella es la única que es capaz de hacer que nuestras vidas se renueven, que tengamos una nueva forma de vivir. Así que, Señor, hoy me presento delante de ti como un siervo inútil, un siervo que necesita de tu gracia para poder predicar tu evangelio. Así que, Señor, úsame según tu buena voluntad. Y, Señor, que calles mis palabras y que solo tus palabras sean expuestas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 46 y 47 de Génesis. Ya, cerquita de finalizar Génesis. 2 capítulos estaremos hoy, 46 y 47. Son capítulos largos, así que no estaremos versículo por versículo. Hoy no va a ser tan larga la predicación, pero sí vamos a estar alrededor de todos. Hoy en día vemos una mayor constancia en que nos dicen que debemos de desligar nuestros valores cristianos y nuestra moral hacia el ámbito solamente privado y desligarlo del ámbito público. Es decir, sí, puedes tener devocionales, puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes tener cultos dominicales, pero hazlo privado. En el trabajo es otra cosa, en la escuela es otra cosa, en el gobierno es algo más. Aquí, esto es desligado completamente de nuestra vida moral cristiana. Pero sabemos que esta separación es artificial realmente. Realmente nadie puede decir que lo que hace en privado no le afecta en lo público. Es más, claramente vemos que todo aquello que hacemos en lo privado, en la intimidad de nuestro hogar, un día va a explotar en lo público. Entonces, no hay separación entre lo privado y lo público. Pero, lamentablemente, también esa separación se ha hecho en las mismas iglesias. Al separar lo sagrado de lo secular, todo lo que se hace dentro de la iglesia es sagrado. Todo lo que es servir a Dios es sagrado. Todos aquellos ministerios que hace la iglesia es sagrado. Pero todo lo demás es su vida secular. Hasta tenemos eso, no, yo tengo un trabajo secular. Y esto ha hecho aún más la fragmentación entre privado y público. Así que al final terminamos teniendo dos vidas. Una vida privada, íntima, una vida en la cual podemos adorar a Dios, y una vida pública en la cual pues no decimos nada, callamos, pues somos otras personas normales. Pero en este capítulo estos 2 capítulos nos enseña que no podemos separar esas dos vidas, esas dos realidades en nuestra vida. No podemos separar de lo privado de lo público. Realmente están completamente unidos. Dick Lucas es un escritor inglés. Él predicó también sobre Génesis y de estos 2 capítulos. Y él dice algo que quiero comenzar con esto, que da el marco de referencia de la predicación. Él dice, si vas a escribir un libro sobre alguien usado por Dios y haces una biografía de esa persona, inmediatamente pensarás que es una historia de un misionero, ministro, pastor o líder espiritual. Esto es porque la iglesia ha pensado que esta es la forma en la que se sirve a Dios. Pero de hecho, lo que tenemos en José es un exitoso administrador. No es un predicador, misionero o líder de estudio bíblico. Pienso que ser un ministro es más fácil porque lo blanco y lo negro es fácil de ver cuando estás haciendo algo malo o algo bueno o malo. No hay mucho gris. Pero lo que Dios está diciendo con la historia de José es que Él puede usar a hombres y mujeres en medicina, negocios, arte. Esta es la gran tarea hoy en día. Y este es el cuadro que nos enmarca estos versículos. Nuestra vida es integral y debemos de integrar nuestra fe con nuestro trabajo, nuestra vida privada con nuestra vida pública. Hoy, como dije, vamos a tener 2 capítulos y vamos a comenzar a leerlos, pero mientras leemos y mientras vamos comentando sobre los capítulos, voy a hacer 5 observaciones sobre los capítulos 46 y 47. ¿Se recuerda dónde dejamos a Jacob la semana pasada?
Jacob acaba de recibir la noticia de que José estaba vivo. Y él dijo, basta, mi hijo está vivo, iré ahora a verlo antes que yo muera, refiriéndose a la edad avanzada. O sea que hoy vemos a un Jacob, un anciano de 130 años caminando en el desierto en dirección a Egipto. Jacob está escogiendo sus palabras para cuando vea a José. No comprende muy bien cuál es la situación que se está enfrentando. O sea, no sabe exactamente cómo está ahorita en unas carretas de un faraón egipcio viendo a su hijo. O sea, para él esto todo está desconcertante. No sabe ni en qué mundo está viviendo. Y ahí es donde empieza nuestro capítulo 46, versículo 1. Dice, Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre. Y Dios habló a él en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Beerseba es un lugar en el cual ya es conocido en la historia de Génesis. Ahí Abraham adoró al Señor, Isaac también adoró al Señor, entonces es un lugar especial. Y también es un lugar en el cual está justo en la frontera con el desierto de Egipto. Entonces Jacob está haciendo una parada significativa, porque en ese momento iba a cruzar la frontera y estaba viendo a Canaán atrás. Estaba diciendo, ¿será que esto es lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Será que Dios me está llamando a moverme a Egipto? Había mucho temor, tal vez incertidumbre, tal vez desconfianza en el futuro. Y entonces Dios le habla en medio de esa desconfianza y le dice, Jacob, Jacob. Cuando sucede eso, lo está llamando la atención, le está tratando de decir, Jacob, ponme atención. Y en el versículo 13 el Señor dice, y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Con esto Dios le está recordando que sus promesas se mantienen. Él es el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y ahora es su Dios. Y Él va a cumplir su promesa. A pesar de la hambruna, a pesar de la necesidad, a pesar de lo que está viviendo, Dios le va a hacer a él una gran nación. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Él no debe de temer? El versículo 4 lo dice. Porque yo descenderé contigo a Egipto. Dios promete su presencia continua y amorosa sobre la vida de Jacob. Ahora, esa es la razón por la cual él, sin temor, puede entrar a esta ciudad pagana, con ídolos, con situaciones difíciles, con hambruna, y aún así mantener su confianza en Dios, porque Él va a estar con él en donde quiera que él vaya. Esa misma palabra fue la que José recibió cuando estaba en la casa de Potifar. Se recuerdan en el capítulo 39, él dice, pero el Señor estaba con José. Esa es la presencia que sostenía a Jacob. Por eso él no tenía que tener temor de dejar la tierra prometida e ir y adentrarse a Egipto. Y aquí es donde está mi primera observación, la presencia de Dios en Egipto. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a este símbolo de Egipto como una ciudad de pecado, anti Dios, que no está en gobierno de la ley de Dios, ni tampoco de su soberanía. Esta es una lucha constante y patente que se va a ver mucho más adelante, pero se ve muy claramente en Éxodo. Pero lo interesante de estos versículos es de que Dios le pide a Jacob de que ingrese a Egipto. Dios le está pidiendo que ingrese a una cultura pagana, anti Dios, una cultura que no quiere saber nada de Él. ¿Por qué? Porque Él estará con Jacob. Y es que, hermanos, esa es la verdad que nos sostiene en medio del mundo, la verdad que nos sostiene en medio de Egipto, que la presencia de Dios estará junto a nosotros, protegiéndonos, cuidándonos. Y por eso podemos ingresar. Pero lamentablemente hoy en día tratamos de proteger nuestra subcultura cristiana con, bueno, vamos a hacer música cristiana,
conciertos cristianos, librerías cristianas, empresas cristianas, y todo haciendo nuestro nicho específico donde no le dejamos a los inconversos llegar. Úscale, y nosotros los cristianos sí somos buenos. Pero si vemos en la historia, Dios le está llamando a que Jacob ingrese a Egipto y que afecte desde sus mismos cimientos toda esta cultura. Dios no nos ha llamado a alejarnos de lo no contaminado, sino más bien a ingresar a este mundo. Por eso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seamos profundamente envueltos en el mundo, pero totalmente diferentes a Él. Profundamente envueltos en este mundo, pero totalmente diferentes a Él. Buscamos cómo entrometernos a la cultura. Buscamos cómo afectar las formas que podemos llegar a otras personas. No tenemos temor de que la cultura nos vaya a afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos acompañará en todo Egipto. La presencia de Dios es la que hace la diferencia ahí, hermanos. La presencia de Dios continua, amorosa en esta ardua tarea. Y el capítulo 46 continúa con el versículo 5, con una larga lista de nombres. Y no me atrevo a nombrar todos esos nombres, de verdad, menos en público. Pero son bonitos nombres hebreos. Y esta lista de nombres, más que dar una genealogía como regularmente se daba en Génesis, lo que nos está expresando es un censo de todas las personas que están ingresando a Egipto. El versículo 26 lo dice más claramente. Dice, todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. 70 es un número precioso porque tiene mucho simbolismo. 7 es el número perfecto y 10 expresa la máxima plenitud. Entonces 70 es la plenitud de la perfección. Todos están llegando, todos están siendo rescatados. No hay ninguno que se quedó atrás. No hay ninguno que haya Dios previsto desde antes de la fundación del mundo para que sea de salvación y que pueda estar en Egipto. David Barceló comenta sobre esto versículo de la siguiente manera. Este curioso censo es mucho más que un censo demográfico, es un censo teológico. Se trata de un hermoso recordatorio para todos nosotros de que Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, y en estos momentos la promesa de Dios, la promesa que Dios hizo a Abraham se está cumpliendo. Entonces, al finalizar de toda esta lista de nombres, podemos ver que Dios está cumpliendo su plan, que Dios está detrás de todo esto y que por eso, otra vez, Jacob no debe tener temor porque la presencia de Dios está junto a él. Y entonces llega al encuentro con José, su amado hijo. Y el texto dice que se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Lloraron los dos, lloraron de felicidad. Jacob está tan contento que dice, ahora ya puedo morir después de que he visto el rostro y sé que todavía vives. Jacob estaba profundamente contento de ver a José. Y podríamos pensar, bueno, ¿ahora qué va a hacer José? De plano va a hacer una fiesta. De plano va a hacer un gran banquete. De plano, ¿qué va a hacer? ¿Saben qué hace José? Lo primero, ponerlos a trabajar. Miren el versículo 31. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y mi familia de mi padre que están en la tierra de Canaán ha venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando el Faraón los llame y les diga, ¿cuál es su ocupación? Ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado, desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todos los
todo pastor de ovejas es una abominación. Esta última frase, no se sabe exactamente si todos los egipcios tenían esta reprensión o simplemente era la clase social. Pero lo que está haciendo José es preparar a sus hermanos para que tuvieran una forma de sostenerse, una forma de llevar alimento a sus hogares, una forma de tener trabajo, una forma de proveer para sus vidas. José no tuvo que usar su poder y su influencia para hacer un par de plazas fantasmas ahí escondidas y que pudieran vivir tranquilos sin necesidad de trabajar. José, ¿qué está haciendo? Dignificando la vida de sus hermanos, proveyendo trabajo. Proveyendo cómo puedan llevar comida. ¿Y por qué este lugar Gosén? Porque era un lugar cerca del río Nilo, estaba a la par del río Nilo, y ahí los pastos se daban verdes. Y ya que ellos tenían ganado, pues ahí podían multiplicar mejor el ganado, y podían crecer, y podían tener buena comida para ellos. Entonces, por eso, José muy estratégicamente estaba buscando ese lugar para su familia. Él estaba proveyendo para ellos, pero la forma de proveer no era simplemente asistencialismo, no era simplemente dándoles, era dándoles trabajo. Y es que quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes el paraíso o el cielo? ¿Se lo imaginan con palmeras, con playa, con cocos, con hamaca? ¡Qué rico! Ya me dieron ganas. O tal vez algunos que no les gusta la playa porque se les mete la arena hasta donde no pega el sol. Entonces les gusta una montaña, una fogata, cafecito. Yo no sé cómo se inicia la mañana sin café. Yo creo que el café debería estar en la Biblia, pero... Ahora, ¿qué ocupaciones creen ustedes que hay en ese paraíso? No sé, caminar a la luz de la playa, refrescarse, echarse un chapuzón en el mar, leer y disfrutar largas horas en la fogata. El problema de esa visión, que no es una visión bíblica del paraíso. Cuando Dios creó al mundo, no dejó que el hombre simplemente estuviera ahí en la tierra polulando, sino que Él les dio un oficio, les dio un trabajo. Él los insertó en un jardín, en un huerto. Y Dios diseñó al hombre para que estuviera en relación con Él, pero también para que Él sea regente de la obra que Él estaba realizando en este mundo. Tim Chester, en su libro El trabajo centrado en el Evangelio, dice: Dios creó al mundo como un proyecto bueno, pero no terminado. Ahora nos entrega su proyecto de creación a nosotros. Nos llama a llenar el mundo y a someterlo. Esto muchas veces se conoce como el mandato cultural. Dios nos da un mandato para crear, inventar, explorar, descubrir, desarrollar, producir, comprar y vender. Dios misericordiosamente nos invita a participar con Él en la tarea de producir un mundo hermoso que le dé la gloria. Y es que eso lo vemos en todo este Génesis, hermanos. Dios no es un Dios holgazán, ni tampoco creó a hombres holgazanes. En todo el relato de Génesis, Dios desde el principio y hasta el fin está construyendo, está creando, está proveyendo para su creación. Dios no simplemente le dio cuerda al mundo y lo dejó ahí, sino que Dios dice que sostiene todo el mundo con su poder. Él está proveyendo para el mundo. Y de la misma manera nosotros somos parte de la obra que Dios está haciendo en este mundo, trabajando. Tim Keller dice en su libro Toda buena obra: el trabajo es un componente indispensable si es que la vida va a tener significado. Es un don supremo de Dios y una de las cosas que da propósito a nuestra vida. Es más, hermanos, la imagen que el Apocalipsis da del paraíso no es una imagen de playa y sol, es una ciudad. Regularmente la ciudad, ¿con qué la asociamos? Con ruido, con tráfico, con estrés. Pero la imagen que Dios da
de la nueva Jerusalén, de esa nueva ciudad, es un lugar donde podremos hacer cultura, arte, belleza, pero en la presencia de nuestro Creador bondadoso. Podemos seguir disfrutando del trabajo, seguir disfrutando de las formas como Dios nos ha dotado. Dios nos ha dotado con cualidades específicas, dones específicos y formas en las cuales podemos invertir nuestra vida para el bien común, para el bien de los demás, pero también para la gloria de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que no vayan a pensar que del cielo van a estar rascándose la panza. Y de esta misma manera Dios está llamando a que nosotros, en medio de Egipto, en medio de este mundo, sigamos trabajando, sigamos usando nuestros dones y nuestros talentos. Y entonces José escoge a 5 de sus hermanos para presentar al faraón. Y tal como José lo había predicho, el faraón, la primera pregunta que le hace es, ¿cuál es su ocupación? Faraón quería saber, ¿de qué provecho van a traer ustedes a esta ciudad? ¿Cómo ustedes van a traer algún beneficio a esta ciudad? Y gracias a Dios, José ya había informado bien a sus hermanos y ya sus hermanos respondieron. Y al responder, realmente el resultado es mucho mejor de lo que ellos esperaban. Versículo 5 del capítulo 47 dice, y el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. No solamente consiguieron la tierra, qué chilero, consiguieron la tierra ahí que ellos necesitaban, pero aparte dice, si hay hombres capaces, ellos que los ponga al servicio de Egipto. Ellos no solo encontraron tierra, sino también otro trabajo. José y Dios proveyeron para su padre y sus familias trayendo vocación. Y todo esto se resume en el versículo 11 que dice, y así pues José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la familia de su padre, según el número de sus hijos. José proveyó. Y es ahí donde viene mi tercera observación. Dios provee a través de Egipto. Dios procura el bien de su pueblo, procura traer beneficios para su pueblo, pero lo hace por medio de una ciudad que no está conforme a su ley. ¿Pero por qué? Porque Dios nos demanda que en esa ciudad donde hemos sido plantados, nosotros busquemos el bien de esta ciudad. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia? En Jeremías 29, 6, 8 dijo, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, fructifiquen. Tomen mujeres para sus hijos y den hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Y oigan el 7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque su bienestar tendrán bienestar. Porque en su bienestar tendrán bienestar. Según estos versículos entonces, el buscar el beneficio de nuestra ciudad, el beneficio de ver a nuestra ciudad bien, de ver que haya transporte público, de ver que la basura se pueda depositar en un buen lugar, de ver que haya buenas escuelas, de ver el bienestar de toda nuestra ciudad, es una obra que nosotros podemos hacer y es un mandato de Dios que debemos de hacer. Debemos de actuar por el bien común. Martín Lutero, hablando de eso, dijo lo siguiente: el zapatero cristiano cumple su deber no al poner pequeñas cruces en los zapatos, sino hacer buenos zapatos, porque a Dios le interesa la buena artesanía. O sea, nuestra adoración del domingo, todo lo que hacemos aquí, continúa el lunes que estamos en el trabajo. Cuando estás en medio de tu trabajo, ¿piensas que estás adorando a Dios?
¿Piensas que lo que estás realizando es bueno y es necesario para el bien común, pero también en glorificación a Dios? No importando qué rango salarial o qué puesto tengamos, podemos glorificar a Dios en Egipto. Pero luego el texto sigue contrastando cuán severa era la situación de los egipcios y en Canaán. Versículo 13 dice, no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa del faraón. Y aquí está mi cuarta observación. Dios los llama a ser íntegros en Egipto. Este es el cumplimiento del sueño del faraón, que iban a tener 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y ahora están en muy vacas flacas. Y José está pasando el pueblo de Egipto está pasando una situación muy difícil. Y José está puesto como supremo, como gobernante en este mundo. Tenía todo el poder. La verdad, yo no veo un poder mayor que el hambre. Pero este José era íntegro en lo que hacía. Miren el versículo 14 dice, y José trajo el dinero a la casa del faraón. José no se apareció con una offshore ahí en las Islas Caimán para tener su jubilación, sino José fue íntegro, fue un servidor público honrado que vela por el bien común. Juan Calvino, comentando acerca de este versículo, dice lo siguiente: sabemos cómo pocas personas pueden tocar el dinero de los reyes sin contaminarse a sí mismo por la peculación, la malversación. En medio de tan grandes montones de dinero, la oportunidad de saquear no era menor que la dificultad de autocontrol. Pero Moisés dice que sea cual sea el dinero que José recaudó, lo trajo a la casa del rey. Era una integridad rara e incomparable, mantener las manos puras en medio de tales montones de oro. Y él no habría sido capaz de contenerse con tanta moderación, a menos que su llamado divino hubiera demostrado ser freno para retenerlo. Esta es otra vez la presencia de Dios en la familia de José que mantiene íntegro a José. De la misma manera, hermanos, nosotros, al estar en Egipto, debemos de mantener nuestra integridad. Y luego, el hambre se hace aún mayor, que ahora José compra las tierras e incluso a todos los egipcios por comida. Versículo 15. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de usted? Ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados. Y terminando aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Wow. José actualmente ahora no solamente compra todo el ganado, sino también compra a todas las personas. Y podríamos decir que José se está convirtiendo como un dictador ahí para para coronarse como el rey supremo ahí. Pero más que eso, José es un buen administrador. Y esta historia no la tenemos que ver con los ojos del siglo XX. Aquí con nosotros y poder decir, bueno,
José se está aprovechando de los pobres, no. El faraón era rey y soberano sobre toda esa ciudad. Además, esta era una situación muy específica, una situación de mucha hambruna que alguien muy sabio tenía que administrarla. No cualquiera podría llegar a eso. Y Dios había dotado a José de una sabiduría especial para poder sobrepasar esta situación. Es más, miren cómo responde el pueblo de felices con respecto a cómo José administró los bienes. Versículo 25, y dijo, y ellos dijeron, nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante ti, ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Nos has salvado la vida. Ellos estaban sumamente contentos de que José había invertido sus dones administrativos en todo esto. Y el versículo 26 dice, entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo para la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. José pone un impuesto hacia la tierra y pone la quinta parte. Y tal vez esto se oye mucho, el 20%, pero realmente, ¿cuánto era del faraón? El 100%. Entonces, José está siendo sumamente generoso con la gente. Y además dice que él les dio semilla y les dio forma de trabajar para que ellos siguieran subsistiendo. Y así proveyó para ellos. Solo me imagino la ironía con que estaba escribiendo esto Moisés. Moisés estaba saliendo de Egipto, que había sido oprimido por un faraón que no había cuidado del pueblo, que había sido un mal administrador y que había sido un corazón terco. Y él está escribiendo de que José había salvado a los egipcios de eso. Él no había sido un administrador cruel ni despiadado. Él trabajó justamente para el pueblo. Hermanos, y esta es una visión totalmente radical de lo que nosotros como hombres que trabajan en negocios, personas que están en medio de la sociedad, debe ver. El mundo real tiene problemas reales. Vivimos en un mundo quebrantado y no todo es blanco y negro. Muchas veces las soluciones no son fáciles, no son soluciones que sean populares a veces. De verdad, si contemplamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a tomar decisiones sabias, audaces y a veces no populares para encontrar soluciones a problemas complejos de la sociedad. Por ejemplo, un profesional en las finanzas puede buscar cómo encontrar en su carrera, en lugar de explotar a las personas, una forma de poder ayudar y traer beneficio para ellas. Pero eso es a base de mucha meditación, reflexión, contemplación de la palabra de Dios. Y a veces no hay soluciones simplemente haz esto. También un profesional del marketing o de la publicidad muchas veces va a tener que pensar que su carrera no debe basarse simplemente en el incremento de la idolatría al ego y de la autoimagen, sino debe el marketing y publicidad tener un mayor propósito que ese. Keller, en ese libro que les mencioné, Toda buena obra, él dice de la siguiente manera: entonces, ser cristiano en los negocios significa mucho más que simplemente ser honesto o no acostarse con tus compañeros de trabajo. Incluso significa más que evangelismo personal o realizar un estudio bíblico en la oficina. Más bien significa pensar en las implicaciones de la cosmovisión del evangelio y los propósitos de Dios para toda vida laboral y para toda la organización bajo nuestra influencia. Hermanos, actores cristianos, creadores de contenido, desarrolladores de software, presente. Todos ellos, todos nosotros, debemos de repensar cómo la luz del evangelio puede contribuir al bien común, pero también glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Y no son tareas sencillas, no es blanco y negro, hermanos, pero es una tarea que cada uno de nosotros debemos de hacer.
Pero también nuestro trabajo puede servir para llevar el evangelio a lugares de poco acceso. Hay lugares donde si uno se presenta como misionero que va a predicar el evangelio, como pastor, le van a decir muchas gracias, que Dios lo bendiga, salga de aquí. Y que con nuestro trabajo y con nuestros oficios podemos entrar a esos lugares y traer luz en donde hay densa oscuridad. Así que Dios nos llama a reflexionar cómo Dios nos ha provisto de dones específicos. Dios providencialmente ha formado toda nuestra vida. Y en este momento estamos en Egipto por alguna razón. Por lo tanto, no tenemos que temer a Egipto porque la presencia de Dios está con nosotros. Pero también tenemos que ser profundamente, invertirnos profundamente en la ciudad, pero ser totalmente diferentes a Él. No es un trabajo sencillo, hermanos. No es un trabajo sencillo. Y en el versículo 27, ya terminando, vemos el terrible contraste que Egipto estaba pasando mucha hambre, pero el pueblo de Dios estaba siendo sostenido. Versículo 27. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en los sepulcros de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Y esa es mi última observación, la quinta. Egipto no es la tierra prometida. Jacob estaba muy consciente de que aunque él estaba siendo fecundo y que se había multiplicado en Egipto y que había realmente florecido, ese no era su lugar que iba a terminar. Y por eso incluso después de su muerte le pide a su hijo que lo saque de Egipto y que lo lleve a la tierra prometida. Hermanos, tal vez hoy tú escuchas este sermón y dices: sí, Emanuel, yo ni siquiera tengo trabajo. O sea, o tal vez estoy pasando serias deudas. ¿Cómo me vas a decir de que tengo que ser fructífero? Pero esa es la ventaja de la palabra de Dios. Que esta tierra, que los recursos que tenemos, que nuestro trabajo, no es nuestra tierra prometida, hermanos. Cristo es nuestra tierra prometida. Y todo aquello que no podamos encontrar en esta tierra, Cristo lo satisface. Desde Génesis 3, todos nos hemos sentido exiliados. Todos buscamos una posesión real en donde podamos habitar en paz y fructificar. Israel lo buscó. Y Hebreos 11:8 dice que por fe, porque por la fe Abraham vio esa tierra, la tierra prometida, y aún morando en ella, esperaba una tierra mejor. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y después Jesús, hablando de Abraham, le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham se gozaba no en una tierra específica, una franja de tierra. Se gozaba que un día iba a poder ver un lugar especial, un lugar donde su alma iba a estar satisfecha, iba a estar en paz, iba a estar gozosa. Y ese lugar es Cristo Jesús para nosotros, hermanos. Aún en medio de la falta de trabajo, aún en medio de problemas, aún en medio de jefes difíciles, de salarios pobres, podemos tener paz y reposo total
porque Cristo Jesús es nuestra tierra prometida. Y Cristo Jesús, hermanos, trae satisfacción, paz, gozo, consuelo en medio de un mundo caído. Así que hoy voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a estar tomando la Santa Cena, hermanos. Vamos a recordar que cualquiera sea nuestra situación, trabajo sin trabajo, cualquiera sea donde hemos estado, Cristo puede ser mayor en nuestras vidas. Cristo puede satisfacernos. Así que estaremos tomando la Santa Cena. Y como siempre decimos, esta es una cena familiar. Eso quiere decir no que tienes que ser miembro de Iglesia Reforma, pero sí que tienes que haber puesto, gracias, tu fe y tu esperanza en Cristo. Si aún no estás en ese punto, si aún crees que tienes dudas, nadie te va a juzgar. Solo te pedimos que todavía esperes al tomar esto. Pero también, este es un momento especial que los padres pueden utilizar para poder instruir a sus hijos del Evangelio. Sí, tal vez no lo pueden tomar en este momento, pero lo van a poder hacer. Y instruirlos en cuándo van a poder hacerlo y por qué. Y por qué este sacramento importa. También, hermanos, el apóstol Pablo nos llama a que nos escudriñemos antes de tomar la Santa Cena, que evaluemos nuestra vida, a la luz de la verdad que hoy hemos escuchado. Hemos sido responsables con nuestro trabajo, con los dones que Dios nos ha dado. Hemos invertido en nuestra ciudad, hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús en medio del desempleo. Si no, el apóstol Pablo dice que nos pongamos a cuentas en este momento. Así que el tiempo es suyo.